gloria. Jeremías capítulo 18, versículos del 1 al 6. Vamos a leer, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre ¿qué? La rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y hoy quiero hablar acerca de lecciones que encontramos en el taller del maestro, en la casa del alfarero. Amén. Y pareciera como que en este texto Jeremías aún no lo cree. Jeremías está en este momento, está siendo educado por el Señor. Y aprender a través de lecciones vivientes, porque el Señor le está colocando una lección práctica de algo que era usual en aquel tiempo. Un alfarero era una profesión normal que trabajaba con metales, ¿cierto? Especialmente, estaba trabajando con el barro, ¿cierto? Estaba confundiéndolo con otro. Pero quiero que usted note algunos elementos que están dentro de este taller. Dice que hay un trozo de arcilla que parece que no coopera. Hay un trozo de arcilla dentro de esa rueda que está girando. El señor, el alfarero le está tratando de dar manera, pero hay partículas o cosas que del barro como que no permiten darle la forma que se quiere. O sea, es decir, no está colaborando ese barro para poderlo formar bien. ¿Me entiende? Otra cosa que encontramos allí es que si la vasija se llega a dañar, otro principio es que el alfarero no bota el barro. ¿Entiende? No lo bota, no lo desecha. En ninguna parte dice que lo desecha, en ninguna parte dice que lo tira. Simplemente lo vuelve a rehacer, lo vuelve a hacer según su voluntad. ¿Ok? Quiero que vea esos principios. Y quiero que recuerde también, el barro nos recuerda de que no somos autosuficientes. El barro nos debe recordar que tú y yo no somos autosuficientes ni independientes, sino que totalmente dependemos ¿de quién? Del Señor. Quiero que le digas al vecino: acuérdate que tú dependes del Señor. Acuérdate que tú dependes del Señor. Amén. Entonces, vamos a hablar acerca de esas lecciones que encontramos, porque en la Biblia hay otros textos bíblicos también que encontramos donde hay alfareros. Hay un alfarero que está trabajando el barro. Por ejemplo, también Isaías lo menciona en uno de sus textos bíblicos acerca de que Dios le había una visión acerca de la santidad de Dios, ¿sí? Y en Isaías capítulo 6, a la manera de cómo Dios confronta a Isaías, porque Isaías era un hombre que tenía una reputación muy buena. La gente creía que Isaías era lo máximo, era un hombre muy pulcro, era un hombre santo y gozaba de esa fama dentro de la población. Más cuando él se encuentra con el Señor, inmediatamente él dice: ay de mí, que soy pecador. Wow, porque he visto con mis ojos al Dios de la gloria. O sea, cuando tú te encuentras con el Señor, vas a darte cuenta que definitivamente nos queda faltando mucho. Y otro pasaje, bueno, en Jeremías, quien conocía, a él se le conocía como el profeta llorón. ¿Cuántos saben que Jeremías lloraba mucho? Él era muy sentimental, ¿verdad? Zacarías también habla acerca de Cristo, por ejemplo, cómo Cristo fue crucificado, y Pablo habla también acerca del barro como una forma de gracia. Note que interesante que el mensaje de Jeremías, sobre el alfarero y el barro, pues el Señor primero le dice a Jeremías ahí en el versículo 1, ve a la casa ¿de dónde? A la casa del alfarero. Ve a la casa del alfarero y le empieza a explicar qué tiene que observar. Tiene que aprender a observar. Lo primero que hace Jeremías es mirar, y cuando mira, él ve que hay un señor trabajando sobre una rueda. La rueda está girando, bueno, él la hace girar así con la mano, pero particularmente ve que de pronto la forma en que él quería darle a esa vasija de barro no es la que él quería, y entonces vuelve y la deshace
y vuelve a armarla y vuelve a tirarla así y vuelve a darle vueltas a la rueda y vuelve a hacerle la forma como él precisamente quiere o necesita. Entonces, ese escenario simplemente es un ejemplo de nuestra vida, amados. Y quiero que usted sepa que el Señor lo está formando hoy. Quiero que usted sepa que el Señor tal vez tendrá que quitarle algunas impurezas y que esas impurezas de pronto van a doler. Quiero decirle que si usted no colabora como buen barro que debe ser, pues el Señor lo va a deshacer y lo va a volver a hacer. Porque la voluntad de Dios es que usted sea perfecto y llega a la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la idea de todo esto, mis amados hermanos. Entonces, miremos algunos elementos que están allí en ese taller. Si usted es buen observador, viene el versículo 3, dice, y Jeremías descendió a casa del alfarero. ¿Y qué fue lo primero que vio? Dice que el alfarero estaba haciendo ¿qué? Trabajando. Diga conmigo, estaba trabajando. Vino a la casa del alfarero y vamos a encontrar que en la casa del alfarero, pues yo me acuerdo, he visto talleres de personas que trabajan con el barro y hacen tiestos de barro, y eso está lleno de estantes llenos de vasijas de barro, cosas así que el alfarero ha hecho, y vemos allá muchas vasijas de barro apiladas, unas para ser horneadas y otros que ya han sido ¿qué? Horneados, y algunos ya están en proceso de pintura, de decoración. Y vemos también en un taller de esos, también vemos cómo algunos están puestos para colocarse en el horno y unos están siendo formados en la rueda. Todo tiene un propósito. Pablo una vez dijo que deberíamos ser vasijas para honra, y una vasija para honra es una vasija que ha sido separada para usos santos como para Dios. Amén. O sea que ya yo no somos vasijas para deshonra. Quiere decir que todo lo que nosotros llenemos en nuestra vida debe ser para darle la gloria a Dios. No puedes pensar de ninguna manera que después de que te haces cristiano tienes que seguir dándole la gloria al diablo. Tú no le puedes dar la gloria al diablo porque el diablo tiene un propósito, es destruirte a ti. Él te odia, él te detesta, él va a tratar de ponerte obstáculos a toda costa, él va a tratar de que caigas y claudiques y te va a volver esclavo de él. Él tiene un propósito, es muerte para ti. No sé por qué nos cuesta tanto trabajo pensarlo, mi amado hermano, que cuando tú te ausentas de la iglesia, que cuando tú dejas de buscar el rostro del Señor, entonces te vas a parecer más a aquel que detesta a Dios. Y ese aquel que detesta a Dios es el mismo diablo. El diablo no te quiere. El diablo te va a brindar amigos, te va a brindar oportunidades que te van a alejar de Dios, pero Dios te va a acercar a Él y Dios quiere bendecirte. Ya te bendijo cuando tú entregaste tu corazón a Cristo, Él ya te bendijo. Es una verdad, hermano, que muchas veces no meditamos, pero tenemos que ser conscientes. Entonces fíjense que todos de alguna manera, mi amado hermano, estamos siendo formados por Él. Y todos tenemos corazones que necesitan ser transformados. De alguna manera, alguna vez teníamos corazones malvados y una naturaleza pecaminosa. Si tú miras allá el capítulo anterior, 17:9, mira lo que dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Ahí antes de que llegara a la casa del alfarero, ya el Señor le estaba diciendo a Jeremías, quiero que sepas este principio. El principio es que los corazones de las personas son malvados y tienen una naturaleza que siempre quiere hacer lo malo. Y Pablo lo dijo una vez allá en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, nuestra naturaleza como seres humanos siempre ha sido de continuo hacer el mal. Miren, es muy raro que la persona que dice yo quiero como hacer el bien, yo quiero hacer, no sé, voy a donar toda mi nevera, todo lo que hay en la nevera para alguien que lo necesita. Es muy raro que alguien diga eso. Es muy raro que usted quiera ayudar a alguien. Porque nuestra naturaleza es egoísta, nuestra naturaleza es al contrario, de acumular, de ser aprovechados, garosos, ¿cierto? De ser avarientos. Esa es la naturaleza del ser humano. Pero ¿qué pasa cuando la persona llega a Cristo? Cuando esa persona llega a Cristo, se somete al taller del alfarero. El Señor empieza a moldear el corazón de estas personas, ¿cierto? De nosotros. Y como dice Romanos 14:2, alguna vez
Todos tendremos que dar cuentas a Dios. Allá lo dice Pablo en Romanos 14:12, y todos hemos sido sometidos a tentaciones de alejarnos de Dios, pero en esos momentos es cuando Dios nos atrae y nos empieza a moldear. O sea, ¿cuándo termina ese trabajo del alfarero? Cuando usted se muera. Cuando usted se muera, terminará el trabajo. ¿Sí? Usted conocerá personas que son muy buenas en cuanto al conocimiento de la Biblia. Yo conozco gente que son eruditos en cuanto a la palabra, gente que se conoce la Biblia de memoria, libros completos de memoria. Imagínese usted, y le pueden recitar a usted la Biblia hasta en 3 idiomas, y le dicen a usted, esta palabra significa esto en griego, esta palabra significa esto en hebreo, y uno queda asombrado de cuánto sabe la gente de Biblia. Pero en realidad, ¿sabe una cosa? Dios no le impresiona cuánto sabe usted de Biblia, sino Dios le impresiona es cuánto usted aplica de la Biblia. Entonces, por eso tenemos un fenómeno que hay gente que es muy erudita en la Biblia. Por ejemplo, en la sociedad bíblica hay mucha gente erudita en la Biblia. Traductores que han trabajado en diferentes idiomas, los idiomas vernáculos donde fue escrita la Biblia, y los idiomas receptores, traducen la Biblia a más de 5,000 idiomas. Y uno dice, wow, pero Dios aún con todo eso no se impresiona. Amén. No se impresiona cuánto sabes de la Biblia, Él se impresiona cuánto tú la aplicas a tu vida. Conozco gente que lee la Biblia, hace resúmenes de la Biblia, tiene cuadernos de resúmenes de la Biblia, pero no son capaces de hacer un favor. Son terribles, son rogados. Y yo digo, bueno, en realidad esa persona no puede pensar que un día va a estar delante del trono del Señor diciendo, buen siervo, has estudiado la Biblia, eres una maravilla. No, te va a decir, has sido buen siervo, siervo es el que sirve, entra y ¿dónde? A mi reposo. Entonces, uno de los llamados, hermanos queridos, en este cuento de Jeremías capítulo 18, es que el Señor quiere que tú permitas que Él trabaje en ti. Él va a hacer algo hermoso de ti. Ya lo eres. Solo que hay que quitar algunas impurezas particularmente. Como dijo Alex Campos, martillo en mano y mucho fuego. ¿Cuánto les gusta eso? A nadie nos gusta. Y bueno, y ayer meditábamos un poco acerca de los problemas que vienen sobre la vida de un cristiano, y uno pensaba, bueno, el cristiano, ¿por qué viene con tanto problema? Bueno, hay dos fuentes del problema. La primera fuente es que el diablo mismo es el que te pone problemas. ¿Cuántos saben que el diablo es el que más le pone problema a uno? Esa es la primera fuente de problema. Y muchas personas que están experimentando una prueba ha sido porque el mismo diablo le pone la prueba. Porque recuerde que cuando el hombre cayó, con la caída del hombre entró la enfermedad, con la caída del hombre entró la muerte, con la caída del hombre entró la pobreza. Todo lo que usted ve hoy en día que pasa en el mundo fue ocasionado por la desobediencia del hombre, pero fue una tentación del hombre, del diablo, perdón. Pero en segundo término, la segunda fuente que encontramos de por qué la gente sufre es porque ellas mismas quieren sufrir. Es las mismas personas, las personas se alejan, tomaron la decisión de alejarse de Dios. La gente no quiere buscar de Dios, la gente no quiere buscar de Dios, la gente no quiere orar, la gente no quiere entregar su corazón al Señor. Entonces, ¿qué hace? Eventualmente ellos se alejan de Dios, se vuelven burladores de Dios, y entonces el diablo hace y deshace con esas vidas. ¿Me explico? Entonces son dos fuentes impresionantes. Entonces, lo que estamos experimentando actualmente es que el mundo está gimiendo a uno, esperando su día que sea redimido, porque hay injusticia, hay guerras. Vean las noticias, que un misil en Jerusalén, que un misil en Teherán, que los niños, que un hospital, que tantos muertos, que esto, que la injusticia, que este lo robó, que este lo atracó, y tantas cosas escuchamos, y la gente dice, ¿y dónde está Dios ahí? Pues Dios está ahí donde Dios es Dios de los que le entregan su corazón a Él. Dios no es Dios de todo mundo. Dios no es Dios de todo mundo, mi amado hermano. La gente de afuera no puede decir que aman al Dios que nosotros amamos, porque si amaran al Dios que nosotros amamos, harían cosas justas, lo obedecerían a Él, lo honrarían y no harían cosas que tienen que ver con el diablo. Entonces, esa es una de las cosas que uno tiene que saber. En el taller del alfarero están los que están siendo pulidos
por parte del rey. Y entonces vean que allí vemos esos elementos, ¿cierto? Hay una similitud de la humanidad, ¿verdad?, que exige que comprendamos, ¿cierto? Y no para juzgar a los demás, sino para mirarnos a nosotros mismos. Vean, entonces vemos allá, primer elemento que encontramos en el taller del alfarero es el barro. El barro somos nosotros. Amén. ¿Cuántos saben que nosotros venimos del barro? El Señor dice en la Biblia que tomó polvo de la tierra y sopló sobre él aliento de vida. Y eso es verdad. Mírenlo, ¿verdad que es así? Cuando la persona se muere, ¿en qué se convierte? En polvo. Se lo come uno los gusanos, ¿sí o no? O sea, ¿por qué digo esto? Suena, yo sé que algunos se escandalizan, entre ellos mi esposa me hace muecas acá, que no habla de esas cosas, pero es que la verdad, todo esto lo digo porque hay mucha gente que es soberbia, que es altiva, que es arrogante, y la gente nunca dice, bueno, y una vez estuvimos en el cementerio de Cajicá, y en la puerta del cementerio de Cajicá dice, aquí yacen ricos y pobres por igual. O sea, el final es el mismo, ¿sí o no? Unos pues muertitos tendrán más perfume que el otro, pero igual manera terminamos en la misma, ¿sí o no? Entonces, ¿de dónde viene tanto orgullo, hermano? ¿De dónde surge tanta altivez? Pues del mismo diablo. Ahora, cuando el cristiano viene a Cristo, obviamente, pues el Señor empieza a trabajar sobre el cristiano, porque el cristiano, el Señor lo está purificando y lo está haciendo más semejante a su Hijo. Entonces, por eso, vamos a mirar el versículo 3, dice, he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y quiero que note este pasaje, dice, él trabajaba sobre ¿qué? La rueda. O sea, ¿quién es el alfarero? ¿A quién representa el alfarero? A Dios. Muy bien. La rueda, escuche lo que está diciendo, la rueda simboliza circunstancias. La rueda simboliza eventos que pueden pasar en la vida del creyente. Pero note que está diciendo, él trabajaba sobre la rueda. Y no es una tarea al azar, porque el Señor, lo que Él empezó en nosotros, dice Filipenses 1:6, Él es fiel en llevarlo a un feliz término. O sea, Él está trabajando en nosotros, ¿no lo crees? Mira, el hecho de que tú estés sentado acá es porque Él está trabajando en ti. Bien decía por acá mi esposa, de la hermana Yamile, que cuando ella, antes de ser creyente, ella era opositora, ¿cierto? Pero ahora se convirtió en un instrumento útil en sus manos. Pero el Señor empezó a trabajar ahí. ¿Y cómo empezó? A través de su hija. ¿Y usted cómo llegó a la iglesia, hermano? ¿Cómo llegó? Piense quién lo invitó, cómo llegó acá. ¿Llegó por casualidad? Pasó por acá al frente, escuchó la música, le atrajo, se entró, o llegó alguien, lo invitó. ¿Cómo llegó? Esa persona que lo invitó es un instrumento en manos del Señor. Y el Señor lo llamó a usted y usted atendió el llamado y usted vino acá. Entonces, cuando vino acá, le empezó a hacer el trabajo y de alguna manera vamos a encontrar que el Señor sí ha empezado a hacer un trabajo muy especial en cada uno de nosotros. Vean que el Señor está trabajando. Dice que en ese momento, cuando usted ve ese texto que dice que Él trabajaba sobre la rueda, significa que Él tiene un diseño sobre ese barro que está trabajando. O sea, cuando usted ve un alfarero, él no está haciendo cualquier bola ahí, ya, hagamos un palito, hagamos una, así. No, él ya sabe qué hacer. Y él empieza a darle vuelta a la rueda y empieza a darle forma, si quiere que tiene el cuello así delgadito, o si quiere una vasija con boca ancha, o si la quiere alargada. Él está pensando, ya tiene un diseño ¿en qué? En la mente. Y el alfarero está representando a Dios. ¿Qué significa? Que las pruebas o las circunstancias que son la rueda por la cual estamos siendo sujetos a nosotros no son más que oportunidades donde el Señor nos está moldeando. ¿Aló? Nos está moldeando. Entonces, qué interesante, porque el plan del alfarero está bien diseñado acá, y cuando él ve que la forma que él está tomando no es la forma que él quiere, ¿qué hace? Deshace la forma y vuelve a empezar. Le vuelve a echar agua, le vuelve a girar la rueda y vuelve otra vez a moldear y a moldear. Y si encuentra una piedrita, la quita y vuelve a moldear hasta que quede perfecto. ¿Qué le quiero decir con esto?
¿Por qué el Señor le permitió a Jeremías ver esta situación? Porque Jeremías necesitaba entender que Dios tiene un plan para el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel nunca lo entendió. Ellos salieron del desierto, bajaron por el desierto, salieron de Egipto, llegaron a la tierra prometida, pero ellos nunca entendieron el llamado que Dios tenía para ellos. Era el pueblo elegido por Dios para dar testimonio a muchas naciones, pero ellos se quisieron equiparar o ser parecidos a las naciones a los que tenían que ellos alcanzar. Y cuando tú te quieres parecer a aquellos que te quieres alcanzar, entonces ya no te conviertes en una bendición, sino en una maldición. Entonces, ¿qué hace el Señor? Necesito moldear al pueblo de Israel. ¿Y cómo lo moldeó? Vea usted que los profetas siempre anunciaron lo mismo: o se arrepienten o vendrá un pueblo enemigo y se los llevará cautivos. Esa es la rueda. Pero la decisión era en particular de cada uno. Ellos decidieron mal, persistieron en ser desobedientes, y como persistieron en ser desobedientes, entonces la rueda siguió girando. La rueda siguió girando y el Señor siguió moldeando y siguió moldeando. ¿Me entiende? O sea, pregunto, ¿habrá un momento en que la rueda deje girar? Sí. Llegará el momento cuando tú entiendas que tú eres imagen del Señor y que Dios tiene un propósito para tu vida. Ese será el momento. Entonces, por eso el cumplimiento de ese plan revela la obra del alfarero en nosotros. Entonces, en realidad, mis queridos hermanos, todos nosotros somos obra de Dios. Somos obra de sus manos, somos una obra de arte. O sea que si usted se mira al espejo, usted puede decirle al espejo: qué obra de arte la que estoy admirando en este momento. Puedes hacerlo. En verdad eres especial. Y la rueda, pues mi querido, vuelvo y digo, habla de circunstancias. Yo te hago una pregunta: ¿has experimentado problemas que nunca pensaste que los tendrías? Hay problemas, ¿cierto? Y no estamos preparados para eso. Pero los problemas hacen parte de nuestra vida. Si usted vino a los pies del Señor, usted sabe que va a tener problemas, igual que los que no tienen a Cristo. Pero la diferencia es que los problemas en Cristo lo van a bendecir a usted. No hay milagro sin antes que ocurra un problema, una enfermedad, un problema económico, un problema en la familia. Piense por un momento, ¿alguna de esas cosas lo está en este momento agobiando? Entonces puede decirle: Señor, creo que estoy en la rueda del alfarero. El Señor te está moldeando. ¿Qué es lo que hace que tú te demores más en esa rueda? Es que tú entiendas y tú obedezcas al Señor. Cuando tú inclinas tu cara y tú dices: Señor, sí, tienes toda la razón, ya no voy a luchar más contra ti, entonces es cuando la rueda para y ya eres imagen del Señor. Amén. Entonces fíjese que tienes que aprender a conocer el corazón del alfarero. Y el corazón del alfarero es hermoso porque él nunca dice que botó el barro, nunca lo desechó, sino que lo volvió a empezar a hacer. Amén. Entonces, qué interesante, ¿no? Y lo hace de nuevo. Ve el versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4? La vasija de barro que él hacía, ¿qué hizo? Se echó a perder en su mano y la volvió. Y la hizo otra vasija ¿según qué? ¿Según qué? Wow. ¿Cuántos saben que Dios quiere lo mejor para ti? Él no quiere lo peor. ¿Perdiste algo en este tiempo? Es porque te quiere hacer mejor. A veces uno hace ídolos de eso que pierde, ¿sí o no? Y a veces es necesario que el Señor los quite. Dios quiere quitar cosas que te afean, que impiden que Él pueda trabajar contigo, que Él pueda manifestar su gloria a través de ti. Yo no sé qué puede estar pasando en tu vida, pero lo único que te puedo decir es que tú tienes que saber y decirte a ti mismo: Señor, ayúdame a parecerme más a ti. Hazme de nuevo si es necesario, y quiero ser lo que tú quieres que yo sea. Eso es lo que Dios quiere que tú seas. Si tú quieres, si este tema que estamos manejando del año, extendiéndonos adelante, tiene que ver con eso.
Si tú quieres extenderte, tienes que aprender a olvidar lo que queda atrás. Yo sé que todos hemos pasado por un momento en la vida difícil. Hemos perdido un ser querido, tal vez hemos perdido un trabajo, hemos perdido a alguien que apreciamos mucho, hemos perdido cosas, pero piensa en algo. Nada de lo que tú disfrutaste es tuyo. Todo era prestado por parte de Dios. Es más, tú tendrías que entregarle cuentas al Señor de lo que hiciste con esos que te dio el Señor. Tus hijos se casaron y se fueron de la casa. Bueno, si no los disfrutaste, no es problema de Dios, es problema tuyo. Si tus hijos se rebelaron, no es problema de Dios, es problema tuyo porque no aprovechaste el tiempo de calidad con tus hijos. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Ahora, si te echaron del trabajo sin justa causa, no te preocupes porque son pruebas que vienen no por causa tuya, sino por causa del diablo. Entonces Dios te va a llevar a un mejor trabajo. De pronto hasta te da la creatividad para hacer empresa. Y eso es lo que uno tiene que estar preparado. Lo que pasa es que nos acostumbramos a ser monótonos y nos acostumbramos a estar cómodos y entonces ya no queremos hacer más. Pero yo te voy a decir una cosa, Dios está trabajando hoy en tu vida. Dios está, váyate a la Biblia, Filipenses 1:6. Vete a la Biblia ya y quiero que lo leas conmigo. Porque el Señor te está diciendo hoy, Filipenses 1:6, ¿qué dice la Biblia? Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Vuélvelo a leer, hermano. Léalos al hermano, por favor. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará. O sea que todos estamos en ese, estamos siendo moldeados. ¿Está siendo moldeado o no? ¿Duele? ¿Le ha dolido? Entre más le duela quiere decir que está haciendo efecto. Si no le ha dolido, es probable que no. Entonces, hermanos, que el Señor nos bendiga, que permitamos que el Señor haga un trabajo en nosotros. Ponte de pie, vamos a orar. Ponte de pie.